Bueno, buenas tardes, querido Corral, a vos, a todo tu equipo, a toda tu audiencia. Muchas gracias primero por la confianza. Voy a acomodar aquí un poquito para estar más cómoda. Y por la confianza, por el espacio. Vos sabés que yo desde hace ya 2 años que estoy haciendo un trabajo en las redes. Acabo de terminar el vivo de los domingos, al cual invito a todos a estar los domingos a las 22, normalmente es por Instagram, donde un buen día, bien en el comienzo de la pandemia, decidí acompañar a las personas con la palabra, atravesando, para atravesar este periodo que mira vos, qué loco, porque en ese momento parecía que no sabíamos, pero se ve que sí sabíamos que se iba a prolongar y que iba a representar en la humanidad entera un cambio sobre el que no hay retorno, y eso es lo que sostengo, ¿no? Y me parece que es la gran oportunidad de evolución de la humanidad y de los seres humanos, y creo que aquellos que lo van entendiendo y se entregan van comprendiendo el valor que tiene dejar de resistirnos. ¿Y cómo digo esto? Porque desde ese lugar voy a abordar a la práctica deportiva y a la psicología, por ejemplo, porque bueno, hay deportólogos, hay psicólogos especialistas en actividad deportiva. No es mi caso, pero sí desde este lugar puedo hacer una mirada y me parece muy, muy interesante, así que muchas gracias. Y yo decía, cuando veía estos días, por ejemplo, a los deportistas desempeñarse en los Juegos Olímpicos, que estamos con este gran evento deportivo, el más importante a nivel mundial, decía, mira cuánto creemos nosotros que no ha estado en movimiento en estos 2 años casi de pandemia. Si vemos lo que ha sucedido en el mundo es más de 2 años, pero cuánto creemos nosotros que no ha estado en movimiento y estaba en movimiento. Porque cada una de estas personas, independientemente del deporte, ha estado trabajando intensamente en la preparación de esto que para ellos es el gran desafío competitivo: formar parte de los reconocidos en los primeros lugares compitiendo a nivel mundial. Esto también hizo que aquellos sectores que por las características geográficas y culturales y por qué no económicas, y también de voluntad o no voluntad política de acompañar a sus deportistas, no es lo mismo un deportista ruso que un deportista latinoamericano, por ejemplo, y este tema sé que está harto tocado, digo, también nos mostró cómo fue esto o representó esto un deterioro aún mayor en el apoyo a estas personas para poder alcanzar los objetivos, incluso de presentarse, ni hablar de ocupar los primeros lugares, ¿no? Es decir, de ser competitivos, sino de presentarse. Es decir, que las variables se volvieron aún más desafiantes. ¿Y por qué cito las variables? Cito las variables porque pensar en la emocionalidad de un deportista, pensar en la unidad de sujeto, de persona de un deportista, sin pensarlo en función de todas sus variables, es un gran error, una gran falencia que todavía tienen los eventos. Los eventos todavía están muy disociados de entender al deporte como algo que es inherente a la condición humana. Es decir, el deporte no es un concepto y una práctica abstracta, es una práctica que es posible en función de la presencia del hombre. Cuando digo el hombre, por supuesto me refiero al hombre y la mujer, no es indistinto. Digo, entonces, disociar y pensar en la práctica deportiva sin considerar la realidad de esa persona es un error que me parece arcaico. Me parece que está tan lejos de ser algo evolucionado. Pero por suerte, siempre digo, existe la palabra y existen los aportes y, y existen las manifestaciones. Entonces yo decía, ¿cuántas cosas son las que tiene que sortear una persona que viene entrenando y que quiere presentarse, por ejemplo, a un evento de un nivel competitivo como son los Juegos Olímpicos? ¿Es solamente su condición física? ¿Es solamente las condiciones económicas? ¿Es solamente si tiene o no la edad, si tiene o no la performance adecuada, si tiene o no los requisitos que se presentan
para poder estar ahí. No, son muchos más. Son muchos más. Pensar en la psicología o en la emocionalidad o en la psiquis, en las realidades, en cómo contempla la frustración, en cómo contempla el desafío, en cómo contempla la carga sentimental, si se quiere, y el compromiso interno con el hecho de, instancias, presentación, desempeño y después, ¿por qué no?, alcanzar el objetivo, que es quedarse en un lugar destacado frente a otros, ¿no? En la historia de alguien que se propone tantos desafíos, tiene que haber un lugar natural en el cual habita el ser humano independientemente de todo, independientemente de la exigencia, independientemente del ego. Y cuando hablamos de ego no hablamos de un egocentrismo solamente en esta cuestión de mostrarse o vencer. El ego también tiene connotaciones de miedo, el ego también tiene connotaciones de inseguridad, el ego también tiene connotaciones de autodiscriminación. Entonces, aprender a mirar a estas personas y que las personas puedan mirarse a sí mismas como personas integrales, donde el cuerpo también expresa cuánto de esto se está jugando en su realidad de desarrollo, llamémosle profesional o deportivo. Cuánto de su cuerpo está acusando recibo de la emocionalidad oculta, de aquello que no se pudieron ocupar, de aquello que fue dejado para más adelante. Creo que el gran desafío del deporte en los próximos tiempos es entender que en realidad estamos todavía quizás a una distancia, a mi juicio, y esto es una opinión personal, me hago cargo, a una distancia quizás demasiado lejos de entender el carácter integral de las personas. Sin embargo, me gusta, digamos, reconocer cuál es la realidad donde estamos parados, pero me gusta también verla, hacerla visible, por lo menos desde mi palabra, aprovechar cada espacio como puede ser este, para poder decir cuánto hay por hacer. Qué bueno, porque esto lo tenemos que hacer. Porque vos sos un profesional, por ejemplo, las personas que están viendo este video en este momento, tienen un oficio, tienen una ocupación, y en el oficio y en la ocupación y en el estudio y en la profesión, vos sos un ser humano, no dejas de serlo porque estés ejerciendo un rol. Y cuando vos querés hacer las cosas bien, tenés que ver por qué querés hacerlas bien, si solamente es porque está bien hacerlas bien. Cuando vos te frustrás y algo no salió como vos querías, realmente te estás frustrando porque querés que hacerlas bien. ¿O qué te está diciendo tu nivel de frustración? ¿Vos estás igual cuando estás triste o cuando estás alegre? ¿Vos estás igual cuando las cosas se dieron o cuando las cosas no se dieron? Entonces, triplicalo. Triplicalo porque cuando hay concentración y enfoque y hay una meta, entonces muchas veces todo esto se intensifica. La frustración se intensifica, la emocionalidad se intensifica, la relación de esto con el cuerpo se intensifica y todo lo que yo plasmo en el hacer, por ejemplo, un entrenamiento, lleva el sello de todo esto que te acabo de decir. Comencé hablando de las variables y no me corro, sigo hablando de las variables que entran en juego y añoro y me encanta hablar desde este lugar de decir, trabajemos para comprender la realidad de los deportistas como personas integrales, con historia, con profundidad, con miedos y con mucha capacidad, evidentemente, porque alguien que se somete a semejante niveles de desafío, donde muchas veces tienen que postergarse a sí mismo, la verdad, se habla de una capacidad. Sucede que esta capacidad no es gratuita. Y es eso de lo que quizás todo lo que tiene que ver con la profesionalidad de la mirada del ser humano nos tenemos que ocupar. Bueno, hay mucho para hablar. Decidí abordarlos desde ese lugar porque te agradezco la libertad, ya que no me diste ningún tips ni ningún título y me permite esta libertad de decir, bueno, tomemos este tema porque los medios de comunicación del mundo están mostrando en vivo lo que sucede con esas personas allí en sus lugares,
cómo disfrutan, cómo gozan, cómo sufren también, cómo se encuentran con esa realidad que tanto añoraron y quizás otros han quedado mirándolo precisamente por televisión. Entonces me gustó abordarlo desde este lugar. Si te sirve, genial que sigamos en algún momento abordando otros aspectos del deporte, la emocionalidad y la integridad humana. Muchas gracias.